Bueno, es un placer compartir el cafecito de hoy en el espacio estelar del día con dos estrellas, ¿verdad? Tajira Vargas, socióloga, y Nacef Perdomo, jurista, especialista en Derecho Constitucional. Muchas gracias. Los hemos invitado para que nos ayuden a entender los efectos sociales y las consecuencias legales de los linchamientos que están como por ponerse de moda. Muchas gracias por aceptar y bienvenidos. Gracias a ti. Gracias a ustedes por invitarnos. Vamos a comenzar con Tajira. Un linchamiento, por ejemplo en La Vega, ¿verdad? Dos tipos atracaron a un dueño de una banca que iba en un motor, lo mataron y les robaron. Los alcanzaron y los mataron a ellos también. ¿Cuáles son los efectos sociales? Había hasta niños presenciando el linchamiento. ¿Cuáles son los efectos sociales? Mira, yo pienso que cuando hay linchamientos, eso primero reproduce todo el tema del círculo de violencia, ¿me entiendes? Porque genera mucha insensibilidad, o sea, tú vas, eso de que los niños lo vean, se va asumiendo también como una práctica, se normaliza, ¿no? El tema en nuestra sociedad es que la violencia se ha ido normalizando y los linchamientos es una de las grandes expresiones de esa normalización de la violencia, ¿me entiendes? Es igual que cuando pasan los ajusticiamientos, o sea, yo he entrevistado, por ejemplo, yo entrevisté a una joven que había matado a 2 policías con 15 años. Uy, ¿por qué? Y yo le pregunté, digo, ¿y qué pasó? Me dice ella, mira, cuando yo tenía 10 años, en mi casa entró un policía a matar a mi papá. Mató a mi papá y mató a mi mamá. Uy. Y yo me quedé con eso en mi cabeza y dije, desde que esté un poco más grande, lo primero que voy a hacer es matar policías. Ay, Dios mío. Entonces, eso es lo que pasa. Fíjese cómo la con violencia eso, daña. eso es lo que queda. Ah. Eso es lo que queda. Y a veces pasa también con los feminicidios, cuando el niño ve al padre matar a la madre, ¿no? La imagen queda en su interior. Entonces, esos ajusticiamientos realmente, los linchamientos generan eso. Y lo grande del caso es que generan toda una subjetividad violenta donde todo el que lo está observando quiere que se dé, ¿no? Y lo aplaude, porque se vuelve un espectáculo también. Y eso es gravísimo, ¿no? Recientemente hubo un caso de un médico que mató a un asaltante, un atracador. En ese caso, el atracador había herido a un sobrino suyo en su presencia. Es decir, si no lo mató en el acto, pero por lo menos había un ambiente, una situación en que había un sobrino suyo herido, ¿verdad? Dio trabajo que lo soltaran, pero finalmente él tendrá que responder ante la justicia y todo eso, pero por lo menos está en su casa. ¿Cómo tú valoras ese caso, Tajira? Mira, en ese caso, el problema es que el mismo caso del médico también es una violación al derecho de la persona, aunque casi siempre cuando es en defensa propia, la situación es diferente, ¿tú entiendes? Claro. Es diferente, o sea, la gente reacciona. Y al exmilitar que le decían Ranger, que salió con un fusil y persiguió a los ladrones y lo mató varias cuadras después, a ese no lo trancaron. No, no le pasó nada. No le Ese pasa nada. Que entonces el tema es también que entre linchamiento y ajusticiamiento hay una conexión, ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque es la misma práctica, o sea, detrás de esa práctica viene el mismo sustrato, o sea, ¿qué es? Tenemos que matar a los delincuentes para acabar con la delincuencia, eso es lo que hay detrás, ¿no? Sí. Pero tenemos Desde- 60 años matando atracadores todos los días
¿Y hay menos o hay más atracos? Desde los intercambios de disparos de la Policía Nacional, exactamente, que ha sido una práctica también. Esa es una práctica que tiene que ver con eso, o sea, hay que matarlos, ¿no? Ajá. Y eso es lo que hace que debilite el sistema de justicia, ¿no? Precisamente nace una de las explicaciones que se utilizan para explicar, y a veces para que sirva de atenuante este tipo de acciones como linchamiento, es que tenemos un sistema judicial que no funciona, que la gente toma la justicia en sus manos, y con eso trata como de aligerar la responsabilidad que tiene un grupo o una comunidad frente a este tipo de actos. ¿Cuál es tu lectura de esta situación por la que está atravesando el país? Mire, la verdad es que no van tan descaminados las personas que dicen que hay hay desconfianza en el sistema de justicia. Claro, ¿quién va a confiar? Pero eso hay que entenderlo de la siguiente manera, me parece a mí. El sistema de justicia no son los jueces ni los fiscales. El sistema de justicia implica también a la Policía Nacional. Y lo que tú tienes es una ciudadanía que no confía en el sistema de seguridad ciudadana. Fíjense que hace una semana o 2 semanas... En los tribunales, ¿tiene por qué confiar en la policía? Pero precisamente a eso iba. Hace como 2 semanas se dio el caso de un estudiante, creo que era de la Unicaribe, Ajá. que fue asesinado en un atraco, le querían quitar el celular, lo asesinaron el día antes de su graduación, 2 días antes de su graduación. Oye, y resulta que la persona que le disparó era un raso de la policía que estaba en su segundo trabajo, que era asaltar. Entonces, el problema es muy serio porque desde el momento mismo en que tú ves, la policía es, o debe ser, el primer punto de encuentro del ciudadano con el sistema de seguridad ciudadana. Es decir, la persona o la institución que está llamada a que el ciudadano se sienta seguro, ¿ya? Que es algo a veces un poco distinto de la persecución penal, porque el asunto es que tú logres que, independientemente incluso de si ya ha ocurrido un hecho, llega la policía y todo el mundo se calma. Pero en República Dominicana, a pesar de los grandes esfuerzos que se han, y hay avances porque hay avances, pero a pesar de todo el proceso de reforma policial, todavía estamos en una situación en la cual los ciudadanos, en la primera que no confían es en la policía, y no por falta de razón. Ahí la inmensa mayoría de los policías, como la inmensa mayoría de los jueces y la inmensa mayoría de los fiscales, son gente seria y trabajadora, pero no tienen recursos suficientes y además tienen que trabajar hombro con gente que no tiene la seriedad de ellos. Entonces, esas personas que están dentro del sistema de justicia, que no cumplen con su papel, sino que hacen todo lo contrario, tienen un impacto desproporcional en su funcionamiento. Nada de eso obviamente justifica que los ciudadanos hagan este tipo de... Iba a decir que hagan justicia por su propia mano, pero eso no es justicia. O sea, nada de eso justifica los linchamientos, porque desde el momento en que tú aceptas como normal, como válido, como posible que se lleven a cabo linchamientos, tú estás aceptando que un grupo de personas, por una impresión correcta o incorrecta, sí, sirvan en un momento de exacerbación como fiscales, jueces y verdugos. Exacto. Y eso no puede ser, no porque al final crea mayor inseguridad. Exacto. Es decir, no hay pena de muerte, pero hay un grupo de personas que deciden ser fiscales, jueces, policías y verdugos, y actuar en los 4 planos en un minuto. Ajá. Entonces eso es un peligro, porque una de las maniobras más antiguas, por ejemplo, de los ladrones, es decir, un ladrón. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, ¿en qué momento un atracador hábil puede hacer que maten a un inocente? Exacto. Porque no es un juicio en que hay una investigación ni nada de eso. Eso es, fue ese, vamos a matarlo. ¡Pah! Lo mataron. Ay, ese no era. El que era el que estaba diciendo ese fue. No, y ha pasado también, ha ocurrido esos casos de personas que transitaban por el lugar y la han matado. Sí, pero confundiéndola, creyendo que es un atracador. Además, hay un asunto, hay otro asunto.
Si un atracador sabe que el peligro del linchamiento es un peligro normal del ejercicio de su actividad criminal, ante la menor duda, siempre va a actuar con la máxima fuerza para evitar que griten, que los denuncien, o que si una persona los ve, los va a matar. Sí, porque esa es la manera que tiene dentro de su lógica criminal de asegurarse que ese no hable en ese momento y lo puede identificar para que luego lo vayan a buscar para lincharlo. Entonces, la verdad es que es penoso. Yo pienso que el Estado Dominicano debe actuar en varios sentidos para conjurar ese problema. Tiene que haber responsabilidades penales para quienes cometan actos de linchamiento. Tiene que haber, no, se supone que las hay. Que propicie, que permita condenar a Pero responsables, porque eso es un asesinato. sí, es un asesinato, pero muchas veces se escudan quienes participan en que no se sabe quién fue, participó toda la comunidad. ¿Cómo en términos jurídicos eso puede tener consecuencias? No, mira, eso es la famosa, el famoso dilema que presentó Agatha Christie en Asesinato en el Orient Express, que era un señor que muere, es apuñalado en el Orient Express, un tren que iba desde Turquía hasta París, y resulta que todos los pasajeros del tren estaban envueltos porque él le había causado un daño a todos antes y le habían dado tanta puñalada que no se sabía cuál había sido la mortal. Ahí lo menos que le cabe a las personas es la complicidad. Y obviamente, por mucho que se nieguen, por mucho que traten de, siempre va a haber una persona a la que tú puedes señalarle una responsabilidad más directa. Y más hoy en día que hay tantas cámaras en la calle. Sí. Exactamente, todo se graba. Y eso no es aceptable, eso está penado, eso debe ser perseguido. Pero al mismo tiempo hay que evitar que ocurran cosas como esta. La mejor manera de combatir el crimen es evitándolo. Sí. Y obviamente, si la causa de esto es yo no creo que el pueblo dominicano es un pueblo salvaje, eso no es algo que yo piense. Que no es así. No, entonces, la causa efectiva de esto es la desconfianza de los ciudadanos en su sistema de justicia y en el sistema de seguridad ciudadana. Entonces, la Policía Nacional tiene que revisarse muy profundamente, porque en realidad no es solamente que los ciudadanos, todos sabemos las objeciones que hay a los jueces, a la gente, bien, pero los ciudadanos tampoco confían en la policía. En el momento en el cual solamente la policía interviene, porque en los momentos en que ocurren los linchamientos no va a ir el juez, no va a ir el fiscal, porque además no es su función, no es algo compatible con su papel, pero la policía sí. Y como quiera no es capaz de conjurar esas situaciones. Ahora, en el caso de ese ciudadano que tú citaste, un ciudadano útil que se estaba preparando, haciéndose profesional y que lo matan para robarle un celular, la actuación del policía fue horrible porque ese fue el asesino, pero la actuación de la policía hay que decir que lo identificaron y dijeron fue este. Es decir, que la actuación de la institución fue correcta. Ya para concluir, nos gustaría, Tajira, desde tu punto de vista, ¿cómo detener este círculo de violencia que se evidencia en la sociedad dominicana? Ya hablaba de algunas acciones concretas que se pueden ir haciendo, o políticas que desde el Estado, desde la comunidad se pueden llevar a cabo, desde tu punto de vista. Mira, yo pienso que es urgente que nosotros entendamos como sociedad el tema de erradicar los círculos de violencia, porque no solo este caso de ajusticiamiento, sino los problemas que se han dado de violencia contra la población haitiana. Entonces, yo pienso que hay que trabajar, y nosotros tenemos sectores empresariales que pueden perfectamente contribuir a crear un clima de paz. ¿En qué sentido? O sea, crear campañas a favor de la paz, crear campañas a favor de una cultura de paz, crear campañas a favor de la resolución de conflictos de manera dialógica y pacífica, ¿no?
ir educando a la ciudadanía. Para eso tú puedes utilizar los medios que existen, ¿no? Las redes sociales, los medios de comunicación, para hacer pequeños spots de trabajo del tema de la cultura de paz. Pero además tú tienes que trabajar también desde la perspectiva de educación popular, desde los medios, pero también desde las comunidades. O sea, el trabajo educativo hacia la cultura de paz es urgente en la sociedad dominicana. En pocas palabras, lo de el gobernador de San Pedro que ha prohibido el gagá. El gobernador de San Pedro no tiene esas atribuciones legales, lo primero. Y segundo, hay una sentencia interesante del Tribunal Constitucional de diciembre del año pasado, en la cual el tribunal suspende una sentencia de amparo que prohibía la celebración del Carnaval de La Vega. Y el Tribunal Constitucional dijo que los carnavales, sobre todo algo tan visible como el Carnaval de La Vega, que es lo que ocurre con el gagá y los guloyas, forman parte de la patrimonio cultural dominicano y que por lo tanto no pueden ser prohibidos. Bueno, resulta que el gagá ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Claro. Igual que los guloyas. Sí, igual que los guloyas. Gracias Tagira, gracias Naces Perdomo por acompañarnos la mañana de hoy.